Mi nombre es Catherine Pierce, y estoy viendo cómo mi suegra, Eleanor Sullivan, me entrega los papeles del divorcio con una sonrisa triunfante en el rostro. Después de 3 años de matrimonio, finalmente logró convencer a mi esposo Ryan de que estoy destruyendo el legado familiar. Lo que ellos no saben es que pasé el último año documentando exactamente cómo se construyó ese legado, y al FBI le interesa mucho lo que he encontrado. Déjame llevarte al inicio de todo esto. Conocí a Ryan Sullivan en una gala benéfica en Boston. Era encantador, exitoso y parecía diferente a los típicos herederos de fondos fiduciarios que suelo encontrar en mi trabajo como contadora forense. La familia Sullivan era de dinero viejo, con un imperio de servicios financieros que abarcaba 3 generaciones. Sullivan y Associates gestionaba miles de millones en inversiones, con una lista de clientes digna de un «¿quién es quién?» de la élite de la costa este. Ayudamos a la gente a proteger y hacer crecer su riqueza, me explicó Ryan en nuestra primera cita. Es un legado que construyó mi abuelo, que expandió mi padre, y que ahora me enorgullece continuar. Me enamoré de su pasión, de su aparente integridad y de su visión para el futuro. Lo que no sabía era que su madre, Eleanor, ya había decidido que yo no era digna del apellido Sullivan. Nuestra primera reunión debió haber sido una advertencia. Eleanor Sullivan era la personificación de la aristocracia de Boston, cabello plateado perfectamente peinado, ropa de diseñador, y una sonrisa que podría congelar el infierno. Contadora forense, dijo, examinándome como si fuera algo pegado a su tacón Louboutin. Qué interesante, ¿y tu familia? Clase media, respondí con honestidad. Mi padre era maestro, mi madre enfermera. La leve curva en su labio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su opinión de mis orígenes. Pero yo estaba enamorada de Ryan, y él parecía estar enamorado de mí. Nos casamos a pesar del obvio desagrado de su madre, con Ryan asegurándome que eventualmente ella entraría en razón. Mamá solo es protectora con la familia, me dijo. Cuando vea lo felices que somos, va a aceptarte. No pudo estar más equivocado. Desde el momento en que me uní a Sullivan y Associates como jefa del departamento de auditoría, Eleanor empezó su campaña en mi contra. Al principio fue sutil, comentarios sobre mi origen común en las juntas, insinuaciones de que no era lo suficientemente sofisticada para tratar con clientes ricos, recordatorios constantes de lo afortunada que era por haberme casado con alguien de una familia tan prestigiosa. Solo me preocupa que Catherine no entienda nuestra forma de hacer las cosas, le decía a Ryan en sus almuerzos semanales. El nombre Sullivan significa algo en esta ciudad. No podemos arriesgar esa reputación con ideas modernas. Al principio, Ryan me defendía. Pero Eleanor no se detenía. Cada desacuerdo menor se volvía evidencia de mi inadecuación. Cada sugerencia que hacía para mejorar los procedimientos de la empresa era distorsionada como un ataque a sus tradiciones. Fue entonces cuando empecé a notar irregularidades en las cuentas de la empresa. Comenzó con inconsistencias pequeñas, cifras que no cuadraban, transacciones estructuradas de forma extraña. Mi formación como contadora forense encendió todas las alarmas, pero cuando intenté investigar más a fondo, me encontré con muros de resistencia. Así es como siempre hemos hecho las cosas, era la respuesta constante. El dinero viejo requiere manejo flexible. Pero seguí escarbando, con cuidado y en silencio. Lo que descubrí me heló la sangre. Sullivan y Associates no solo gestionaba riqueza, ayudaban a sus clientes a evadir impuestos a una escala masiva. La empresa llevaba décadas operando un esquema de fraude sofisticado, utilizando una red compleja de cuentas offshore y empresas fantasma para esconder miles de millones del IRS. Cuanto más profundizaba, peor se ponía. Lavado de dinero, uso de información privilegiada, incluso conexiones con el crimen organizado, todo oculto tras la fachada respetable de una empresa familiar de servicios financieros. Documenté todo meticulosamente, creando copias de seguridad y resguardando evidencia en múltiples ubicaciones. Mis años de experiencia me ayudaron a entender exactamente qué tipo de pruebas se necesitan para lograr una condena. Mientras tanto, la campaña de Eleanor contra mí se intensificó. Comenzó a tener reuniones privadas con Ryan, mostrándole pruebas de que yo estaba tratando de sabotear la empresa. Cada intento mío de hablar sobre las irregularidades se convertía en prueba de mi deslealtad. No es como nosotros, cariño, la escuché decirle una noche. No entiende que algunas reglas están hechas para interpretarse. Va a destruir todo lo que construyó tu abuelo.
Vi cómo mi esposo se volvía poco a poco contra mí. El hombre que alguna vez amó mi integridad ahora la veía como una amenaza. Los valores que lo atrajeron a mí se convirtieron en defectos dentro del relato de su madre. No puedes simplemente dejar las cosas así, me decía cada vez que yo planteaba una preocupación. Así operan las familias exitosas. No todo tiene que estar conforme al reglamento. Pero yo no podía dejarlo pasar. No solo porque era ilegal, sino porque había visto con mis propios ojos cómo este tipo de fraude financiero destroza vidas. Mi propio padre perdió sus ahorros de toda la vida en un esquema similar, algo que nunca le conté a los Sullivan. Hice un último intento por razonar con Ryan, mostrándole algunas de las pruebas más claras que había encontrado. Esto no es solo romper reglas, intenté explicarle. Esto es criminal. Hay gente que podría ir a prisión. Su respuesta me heló el alma. Entonces deja de investigar, dijo con frialdad. Por tu propio bien. Fue ahí cuando supe que lo había perdido por completo. El hombre con el que me casé había sido reemplazado por el títere de su madre, dispuesto a proteger el imperio criminal de su familia a toda costa. Pasé los siguientes 3 meses preparándome para lo inevitable. Reuní más pruebas, organicé la documentación y contacté a la División de Delitos Financieros del FBI. La agente Sara Martínez se convirtió en mi principal enlace, ayudándome a construir un caso sólido contra Sullivan y Associates. Este es uno de los casos de fraude financiero más grandes que he visto, me dijo después de revisar mi evidencia. Los Sullivan han sido intocables por años porque nadie podía probar nada. Tú nos diste todo lo que necesitábamos. Calculé todo con precisión. Sabía que Eleanor eventualmente convencería a Ryan de divorciarse de mí, y su campaña de aislamiento y manipulación había sido demasiado efectiva para que pasara otra cosa. Solo necesitaba esperar a que hicieran su jugada. Y eso nos trae al día de hoy, viendo a Eleanor entregarme los papeles del divorcio con esa sonrisa triunfante en el rostro. Estamos dispuestos a ser generosos, dice, con una voz empapada de falsa simpatía. A pesar de tu decepcionante desempeño como esposa Sullivan, te estamos ofreciendo un acuerdo justo. Siempre y cuando firmes un acuerdo de confidencialidad, claro. Ryan está detrás de ella, sin atreverse a mirarme a los ojos. El hombre débil en el que se ha convertido no se parece en nada al que una vez amé. Tomo los papeles, fingiendo leerlos mientras Eleanor continúa con su discurso ensayado sobre la lealtad familiar y la tradición. Luego meto la mano en mi bolso y saco la tarjeta de presentación de la agente Martínez. Antes de hablar de acuerdos, digo con calma, tal vez quieran hablar con el FBI sobre el negocio familiar. Están especialmente interesados en las cuentas offshore en las Islas Caimán. Y en las empresas fantasma en Panamá. Y sobre todo, en las conexiones con la familia Moretti. El color se desvanece del rostro de Eleanor. Ryan da un paso hacia atrás como si lo hubiera golpeado. No lo harías, susurra Eleanor. Destruirías a esta familia. No, Eleanor. Tú destruiste a esta familia con tu avaricia y corrupción. Yo solo estoy exponiendo la verdad. Como si fuera parte del guión, la agente Martínez y su equipo entran a la oficina. Traen órdenes de cateo, citatorios y suficientes agentes federales para asegurar cada computadora y cada archivo del edificio. Catherine ha estado trabajando con nosotros durante meses, informa la agente Martínez mientras los demás agentes comienzan a asegurar el lugar. Las pruebas que nos proporcionó son bastante contundentes. Las siguientes horas son un caos. Eleanor y Ryan son llevados a interrogatorio. Detienen a ejecutivos clave. Los clientes llegan en pánico mientras la noticia del operativo del FBI se esparce por el distrito financiero de Boston. Para la tarde, la noticia ya aparece en todos los canales, Sullivan y asociados bajo investigación federal por fraude financiero masivo. La reputación cuidadosamente construida de la familia se derrumba en tiempo real. Eleanor y Ryan enfrentan múltiples cargos federales. La evidencia que reuní es irrefutable, documentando décadas de fraude sistemático. Otros miembros de la familia y ejecutivos comienzan a hacer tratos con los fiscales, cada quien tratando de salvarse. Los papeles de divorcio que Eleanor tan orgullosamente me entregó se vuelven irrelevantes cuando Ryan enfrenta años en una prisión federal. El acuerdo de confidencialidad que querían que firmara habría sido su último intento para ocultar sus crímenes. Una semana después del operativo, recibo una carta de Ryan, escrita desde el Centro de Detención Federal.
Debí haberte escuchado, escribe. Mamá siempre dijo que nuestra forma de hacer negocios era solo ser inteligentes. Nunca quise ver lo que realmente era. Siento haber elegido las mentiras de mi familia por encima de tu verdad. Pero ya es demasiado tarde para disculpas. El hombre con el que me casé desapareció hace mucho, reemplazado por alguien que eligió el fraude y el engaño sobre la integridad y el amor. Eleanor intenta contactarme a través de sus abogados, ofreciéndome millones para que cambie mi testimonio. Aún no entiende que hay cosas que no se compran, como la integridad o la justicia. El imperio financiero Sullivan se derrumba en los meses siguientes. Los clientes huyen, los activos son congelados y el prestigioso apellido se convierte en sinónimo de corrupción. El estatus social de Eleanor se evapora mientras sus amigos se alejan del escándalo. Testifico en su juicio, presentando la evidencia que reuní con la precisión y objetividad que aprendí como contadora forense. Eleanor me fulmina con la mirada durante toda mi declaración, pero Ryan simplemente parece derrotado, finalmente comprendiendo el costo real del legado de su familia. Los veredictos no sorprenden a nadie. Ryan acepta un trato y recibe 8 años. Eleanor, quien orquestó gran parte del fraude, recibe 15. Otros miembros de la familia y ejecutivos reciben diversas sentencias según su grado de participación. Lo que viene después me trae una satisfacción distinta a la que imaginé. No es alegría por su caída, sino alivio de que finalmente se hizo justicia. Los clientes que perdieron dinero tal vez recuperen algo. La verdad sobre el legado Sullivan por fin salió a la luz. Abro mi propia firma de asesoría financiera, especializada en inversiones éticas y prevención de fraudes. Mi experiencia en Sullivan y Asociados se convierte en un caso de estudio sobre cómo detectar y prevenir delitos financieros. Epílogo. Han pasado 5 años desde que estalló el escándalo Sullivan. Mi firma se ha hecho conocida por su integridad y transparencia, valores que Eleanor una vez se burló por considerarlos ingenuos y comunes. Ryan escribe de vez en cuando desde prisión. Dice que ha cambiado. El heredero mimado que eligió la corrupción de su madre por encima de la integridad de su esposa ahora es alguien que, al menos, parece entender las consecuencias de sus decisiones. Eleanor no ha cambiado. Incluso en prisión, mantiene que no hizo nada malo, que romper reglas y violar leyes es simplemente parte del éxito. Su última carta estaba llena del mismo desprecio y amenazas veladas que alguna vez me hicieron dudar de mí misma. Tengo esa carta enmarcada en mi oficina, junto a mis certificaciones de contabilidad forense y los titulares de periódicos sobre el caso Sullivan. Es un recordatorio de que la integridad no es solo una palabra, es una decisión que tomamos cada día. El mes pasado me invitaron a hablar en una conferencia sobre delitos financieros y ética corporativa. Al pararme frente al podio y ver una sala llena de profesionales, recordé las palabras de Eleanor en nuestra primera reunión. ¿Una contadora forense? ¡Qué interesante! Ahora sonrío al recordarlo. Sí, Eleanor. Una contadora forense. La profesión que despreciaste fue la que derrumbó tu imperio criminal. El origen que tanto criticaste me dio las herramientas para exponer tu fraude. La integridad que consideraste una debilidad fue tu ruina. A veces me pregunto si Ryan alguna vez me amó de verdad, o si solo fui otra adquisición para la familia Sullivan. Pero luego recuerdo que el amor verdadero se basa en la verdad, no en el engaño. El verdadero legado se construye con integridad, no con fraude. El apellido Sullivan todavía se menciona en los círculos financieros de Boston, pero ahora como advertencia. Su historia se enseña en las escuelas de negocios como ejemplo de cómo la corrupción puede esconderse detrás del prestigio, y cómo una sola persona con integridad puede destapar décadas de fraude. ¿Y yo? Conservo mi apellido de soltera tras el divorcio. Catherine Pierce construyó su éxito con honestidad y principios éticos, todo lo que el legado Sullivan no fue. Eleanor una vez me dijo que yo destruiría el legado de su familia. Tenía razón, pero no como ella pensaba. Destruí la mentira que llamaban legado y expuse la verdad que escondieron durante generaciones. A veces, destruir es necesario para que la justicia prevalezca. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. No dejen de sorprenderse.